en el libro de Lucas, capítulo 6, si el Señor lo permite. Amén. Lucas, capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Aconteció que atravesando por unos sembrados en sábado, sus discípulos arrancaban las espigas y restregándolas con las manos las comían. Entonces algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los Shabbat o en los sábados? Yeshua le respondió diciendo: ¿ni siquiera leísteis lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Elohim, la casa de Dios, y tomando los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, comió y dio también a los que estaban con él, y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, o del sábado, o del reposo, para ser más exactos. Amén. Shabbat tiene que ver más con reposo que con sábado. Amén. Dice: en otro Shabbat, en otro reposo, o en otro día de reposo, que entró en la sinagoga para enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída. Y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente por si acaso sanaba en el sábado o en el día de reposo, para hallar de qué acusarlo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. Entonces Yeshua les dijo: os pregunto, ¿es lícito en el Shabbat o en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos alrededor les dijo: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían unos con otros lo que pudieran hacer a Yeshua. Amén. Son dos acontecimientos que nos relata Lucas acerca de lo que sucedió precisamente en 2 días de reposo, en 2 Shabbat. Amén. Y lo que primero tenemos que ver aquí es el hecho de que se está hablando de los discípulos del Señor, en la primera porción, y el hecho de cómo los fariseos criticaron o juzgaron el hecho de que los discípulos iban arrancando espigas por el camino, amén, y comiendo, lo cual ellos, ahora, ¿qué era lo malo de esto? Que sabemos y recordamos que para el judaísmo de aquella época, para los fariseos, el Shabbat tenía una serie de regulaciones, una serie de mandamientos de qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer. Amén. Y había una lista de labores que no se debían hacer, y entre ellas se incluía el espigar. Amén. Que se consideraba una labor. Y entonces por esta razón es que ellos juzgan a los discípulos del Señor y le dicen: bueno, ¿por qué ellos hacen lo que está prohibido hacer? Ahora, ¿prohibido por quién? ¿Por quién era que estaba prohibido hacer lo que ellos hicieron? ¿Amén? ¿Estaba prohibido por Dios o estaba prohibido por la doctrina, la enseñanza de los fariseos y de los doctores de la ley o los escribas de aquella época? Amén. Recuerden que ya existía una forma de judaísmo en aquel tiempo. Amén. Que era el que regía que era lo que los fariseos y los escribas trataban de imponerle al pueblo. Amén. Todo lo que ellos habían
discernido de la ley de Dios, de la Torá de Dios, de la instrucción de Dios, y entonces habían decretado una serie de mandamientos que se le agregaron a lo que Dios había ordenado. Amén. Ahora, ¿qué es lo que responde el Señor? ¿Lo justificó o no lo justificó? ¿Por qué lo justificó? Amén. Y claramente Él les trae a la memoria algo que, como ellos tenían la mentalidad o la actitud de creerse que eran mejores que los demás porque conocían la ley y estudiaban la ley. Entonces el Señor les trae por ahí la debilidad de ellos. Amén. De que realmente ellos no entendían todo y no conocían todo. Y por eso le dice, ¿no leísteis en los profetas acerca de lo que hizo David? Amén. ¿Cómo comió del pan de la proposición? ¿Qué era el pan de la proposición? Eran los panes que Dios había ordenado que cada Shabbat había que ponerlos en la mesa que estaba dentro del santuario. Amén. Y que cada pan representaba pues a una tribu, eran 12 panes que cada Shabbat había que estarlos cambiando. Amén. Y que ese pan Dios había ordenado que solamente podía comerlo los sacerdotes. Amén. Solamente ellos en un lugar sagrado podían comer el pan. No era pan común, no era para que comiera todo cualquier persona. Amén. Y entonces el Señor le trae esta historia que la vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, para que entendamos qué es lo que el Señor realmente le está diciendo a ellos allí. Que hay varias cosas que están allí escondidas en ese relato que Él les trae a la memoria. Para ubicarnos en el contexto del capítulo 21, debemos recordar que el rey David aún no era rey, y que David estaba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar porque ya se había enterado de que David había sido ungido como rey y era el que lo iba a reemplazar. Pues claramente él no iba a querer eso para David, quería el trono para sus hijos, ¿verdad? No para un extraño, aunque David era yerno del rey Saúl. Y huyendo por el desierto y por las cuevas y por los campos, pues pasaba necesidades porque no tenía tiempo para prepararse los alimentos y las cosas que necesitaba para sostenerse él y los que estaban con él. Dice el 21.1, dice, 1 Samuel 21.1, dice, entonces David marchó a Nob, a donde Ahimelech, el sacerdote. Pero Ahimelech recibió a David con sobresalto y le dijo, ¿por qué vienes solo sin nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa del asunto a que te envío y que te he ordenado. Y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondiendo el sacerdote dijo a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros estos 3 días. Cuando salí los cuerpos de los jóvenes se tornaron santos, aunque no era más que un viaje común. ¿Cuánto más hoy, cuando habrá pan santo o pan kadosh en sus cuerpos? Entonces el sacerdote le entregó lo consagrado, pues allí no había otro pan sino el pan de proposición que acababa de retirar de la presencia de Yahweh para sustituirlo con el pan caliente, tal como era costumbre. Amén. Ahora, aquí hay algo interesante que no sé si ustedes pueden percibir allí. ¿En qué día fue que fue David a ver al sacerdote Ahimelech? ¿Qué día? En un Shabbat, en un día de reposo. ¿Por qué sabemos que era día de reposo? Porque el sacerdote está diciendo que recientemente han cambiado el pan. ¿Y cuándo es que se cambiaba el pan de la proposición?
en un Shabbat. Amén. Ahora el punto es de que es en el Shabbat que él va allí y come de algo que está, o pide que se le dé alimento, pero no hay alimento común, lo que hay es alimento consagrado que David no puede comer, ni mucho menos los que estaban con él. Pero el sacerdote Ahimelech oró a Dios y le concedió el pan consagrado a David, y David comió pan consagrado que no le era permitido a los hombres comunes. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Mesías quiso traer con esta enseñanza? Aparte de otras cosas que están allí en la historia, ¿qué es lo que hay que mirar? Amén. ¿Por qué el sacerdote Ahimelech violó el mandamiento? Profanó el pan de la proposición. Amén. Porque, ¿qué dijo el Señor después de lo que leímos? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Claramente David estaba en una situación de necesidad física, y por lo tanto entonces Ahimelech entendió que por encima del mandamiento estaba ¿qué? La vida de David, el bienestar de David y de sus hombres. Amén. Ahora él no sabía que David estaba mintiendo, porque David le mintió a Ahimelech, diciéndole que estaba haciendo una tarea del rey, cuando lo que realmente estaba era huyendo del rey. Ahora, a eso le costó a Ahimelech más tarde ¿qué? La muerte a él y a toda su casa, excepto uno que se salvó. Amén. Pero qué curioso que todo eso tiene que ver también con la vida de Yeshua, porque es el hecho de que Yeshua justifica a los discípulos de que cojan grano en la mano en el día de reposo y lo coman, lo que también le va a costar la vida a él después. Amén. Entonces la figura, allí hay varias cosas que tienen que estar relacionadas, no solamente la parte del Shabbat, sino también todo lo que envolvía el hecho de cómo el transgredir un mandamiento puede llegar a convertirse en un peligro para aquel que es el que está trayendo lo que es realmente la misericordia de Dios, el entendimiento de lo que es misericordia. Amén. Entonces, ya lo hemos estudiado aquí, que por encima del mandamiento está ¿qué? La misericordia, el hacer el bien. Y es lo que vemos en la segunda porción de hoy, ¿verdad? Cuando él le pregunta a ellos, os hago una pregunta: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Amén. Y para demostrar que era lícito hacer el bien, le dijo al que tenía la mano paralizada: ponte en el medio y estira tu mano. Amén. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del Shabbat según Jesús el Mesías? Que el Shabbat no fue hecho para que el hombre lo idolatrara. Amén. Lo que los fariseos y los escribas habían interpretado del Shabbat era que hicieron del Shabbat un ídolo, del día de reposo un ídolo, a tal punto que se impedía hasta hacer el bien, se impedía hasta tener misericordia de aquel que estaba en necesidad. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a ¿qué? Vino a corregirles. Amén. Porque en otra parte dice él, porque el día de reposo fue hecho por causa del Shabbat, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que el día de reposo tiene que servir al hombre, y que el hombre no debe convertir el día de reposo como un ¿qué? Como un ídolo, como algo que es intocable. Amén. Sino que el día de reposo es un día en lo que significa eso, reposo, pero que no impide que el hombre haga el bien, que no impide que el hombre haga misericordia, que no impide que el hombre haga una labor que sea en favor de hacerle el bien a alguien que está en necesidad. Amén. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dónde en la Biblia está qué día se debe congregar uno?
¿La qué? Que Yeshua iba y hablaba en la sinagoga, aún se reunían ellos ahí, pero era en Shabbat. Sí, pero la escritura dice algo acerca de eso. Cuando dice eso, dice algo, usa una palabra muy interesante. Dice, ¿cómo era qué? ¿La qué? La costumbre. ¿Cómo así que la costumbre? ¿De dónde salió la costumbre de congregarse en el Shabbat en la sinagoga? ¿Dios la ordenó o la ordenaron los hombres? ¿Ah? Los hombres. Antes del exilio a Babilonia, los israelitas no se congregaban los sábados en una sinagoga. Eso vino de Babilonia. ¿Existe mandamiento en la Biblia que tenemos que reunirnos el domingo? Tampoco. Como no existe mandamiento que debemos congregarnos el sábado. Pastor, pero cuando dice que el Shabbat fue hecho para Yeshua, da a entender que es un día No dice que fue hecho para Yeshua. ¿Dónde dice que fue hecho para Yeshua? que no fue hecho para el hombre, sino hay una parte, o sea, El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. no el hombre para el Shabbat. ¿Qué significa eso? Que el hombre el Shabbat es para beneficio del hombre, para que el hombre descanse. Amén. ¿Qué hacían los israelitas en el Shabbat? ¿Cuál era el mandamiento? Descansar. No había mandamiento de que el Shabbat tenemos que congregarnos para ir a recibir la palabra, para ir a oír. Eso lo impusieron los fariseos y los escribas cuando vinieron de Babilonia. Amén. Ahora, ¿cuándo es el día que se debe congregarse el pueblo de Dios? Según la Biblia, ¿Se dice con la Biblia? Las santas convocaciones. ¿Ah? cuando son las Las fiestas, santas convocaciones a las fiestas. El único mandamiento que hay para congregar al pueblo en Jerusalén era solamente para las 3 fiestas mayores que se celebraban en Israel, que era la Pascua, la Pesach, Shavuot y el Pentecostés y tabernáculos o los Sukkot, ¿verdad? Entonces, esas eran las 3 ocasiones. Y cada 7 años que tenía que venir todo el pueblo a oír la lectura de la Torá. Amén. No había mandamiento para reunirse un día específico, excepto eso. Ahora, ¿qué es lo que hace Yeshua cuando viene? sigue la ¿Qué tradición, día era que él se congregaba? Esa era la costumbre. Pero la Escritura dice que todos los días iba al templo a enseñar. Para el Señor no había diferencia de un día a otro para la enseñanza, para congregarse. En el libro de Hechos encontramos que y los discípulos se reunían todos los días en la casa para partir el pan, para las oraciones y para la enseñanza de los discípulos. ¿Qué día se congregaban ellos? Todos los días. pastor, entonces lo que hacen los judíos ahora normalmente todos los días se reúnen de 10 en 10, me parece. ¿Ah? Los judíos ¿Cómo? se reúnen de 10 en 10 todos los días. Porque yo cuando trabajaba con ellos, venía un grupo. Para orar. Sí, todos Amén. los días. Ahí Amén. leer la palabra. Amén. Pero siguen usando el Shabbat para la congregación mayor. Amén. Pero el punto es de que realmente, ahora, ¿por qué decimos esto? Porque realmente hay que separar lo que es el mandamiento del reposo al mandamiento de congregarse. Son 2 cosas completamente separadas. El reposo no cambia, el reposo Dios lo estableció para el séptimo día. Amén. Pero Dios no estableció un día para congregarse en la semana específicamente el pueblo. Amén. Claramente la congregación puede hacerse todos los días o puede hacerse cualquier día de la semana. Amén. Pero eso es diferente a lo que es el día de reposo. Ahora, el día de reposo claramente no está limitado a que tú no puedes hacer absolutamente nada.
sino que está limitado es hacer las labores cotidianas que comúnmente hacemos toda la semana. Amén. Y que el Señor quiere que pues, no nos hagamos esclavos de nuestros trabajos, sino que haya un día para reposar. Pero eso no significa que el día de reposo tiene que ser el día que yo me tengo que congregar. Amén. Nosotros lo estamos haciendo ¿por qué? Porque venimos siguiendo una costumbre, una tradición. Amén. Decidimos no congregarnos el domingo porque lo estableció la Iglesia Católica, pero nos congregamos el Shabbat porque lo establecieron que los judíos lo establecieron. Entonces siempre estamos siguiendo una costumbre que alguien estableció. Pero en la actualidad también sería difícil que las personas se congreguen todos los días por los trabajos. No es difícil. ¿No es difícil? No es difícil. Lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho perezosos. Para empezar, hemos perdido el punto de mirar y ponemos otras prioridades por encima del congregarnos. Yo creo que es más fácil para los hombres que para las mujeres que tienen que criar los hijos, esa familia. O sea, más responsabilidad Es que claramente la congregación es para ¿quiénes? para los varones. Para los varones. Las mujeres tienen que aprender ¿dónde? En casa. Amén. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres no pueden venir. Amén. Ahora, el punto es, ¿por qué que se hace difícil? Porque estamos queriendo congregar a todo el mundo en un solo lugar. Pero ¿ese era el pensamiento de los discípulos? ¿No? ¿Qué dice la palabra? Se reunían todos los días, ¿en dónde? En las casas. Amén. Para partir el pan y para las oraciones. Pero durante el día, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban en las plazas, estaban en el templo, estaban en la calle, estaban llevando el mensaje a donde pudieron llevarlo. El mismo Mesías lo hizo, ¿verdad? ¿Dónde predicaba todos los días? Si estaba en Jerusalén, en el templo. Si estaba en otro lugar, pues en las playas, en la orilla del río, en la orilla del mar, donde hubiera un lugar, en una plaza, donde hubiera espacio, allí predicaron. Lo mismo lo hicieron los discípulos. Amén. Pero eso no impedía que en las casas la gente pueda congregarse para orar, para compartir y aún para estudiar. Amén. El punto es que si queremos congregar a 1000 personas en un solo lugar, pues eso hay problema porque no todo el mundo vive cerquita, todo el mundo vive lejos. Pero si realmente nosotros practicáramos lo que es verdaderamente lo que Dios mandó, entonces se podía ubicar casas en lugares donde los vecinos tuvieran acceso para... ¿Qué es lo que la hermana está diciendo acerca de los judíos? ¿Verdad? Que lo que llaman el Midian. ¿Qué es el Midian qué? Que 10 familias judías que viven cerca se reúnen para orar y para hacer una sinagoga, un lugar que sea accesible a ellos. Amén. Pero una vez más estamos hablando de la costumbre y la tradición de los judíos. Amén. Pero si lo hacemos como lo ordena la Biblia, lo único que hay que buscar es dónde viven los hermanos y la casa que les queda más cerquita, ahí se pueden congregar. Pues tal vez no todos los días, pero al menos sí hacerlo más de una vez a la semana. Pero nos estamos limitando solamente ¿a qué? Al Shabbat. Amén. O sea que toda la semana, ¿qué hacemos? Yo no sé qué hará usted, pero... Amén. Pero el punto es de que eso no nos ayuda como congregación. Por eso es que andamos por ahí como que solos, ¿sí? En el Shabbat nos reunimos y todo, pero cada quien para su casa. Pero no hay esa coinonía, no hay esa unidad, no hay esa identidad de que somos un grupo, de que somos un pueblo. Amén. Que serviría para que los vecinos vieran y dar ejemplo, dar testimonio a los vecinos y así poder ganar vecinos, pero no lo estamos haciendo. Amén. Y muchas veces también está el impedimento de que si el pastor no viene, entonces ¿a quién oímos? ¿A quién escuchamos? Como si el pastor era el único que pudiera hablar. Amén. Cuando realmente lo que necesitamos es que todos queramos que ya maestros, amén, y ya no seamos más alumnos, más niños, amén, y que podamos realmente tener ocasión para que en los hogares se reunieran 2 o 3 familias a
a orar durante la semana y no solamente esperar al Shabbat. Amén. Pero si hablamos de eso, como compartía la hermana, no hay tiempo. ¿Y por qué no hay tiempo? Porque realmente no es que no hay tiempo, lo que no hay es que no hay voluntad, no hay espíritu. Amén. Y eso viene no solamente de los judíos, viene de los católicos también. ¿Cuándo reúnen los católicos? El domingo, si es que van a misa. Amén. Pero se pierde esa búsqueda, esa necesidad de buscar la presencia del Señor en oración. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuántos se necesitan para que el Señor esté ahí? No necesitamos 1000, ni 100, ni 10 siquiera. Necesitamos 3, 2 o 3, dice. Donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Amén. Pero realmente, ¿dónde está nuestro espíritu? ¿Dónde está el deseo de nosotros de querer congregarnos? Amén. Entonces, esas son las cosas que el Señor combatía. Las tradiciones, las cosas que los hombres establecen. Pero en realidad, lo que es la voluntad de Dios, el hombre no la busca. El hombre, nosotros por naturaleza carnal somos ¿qué? Acomodados, conformistas, legalistas, porque sí nos gusta dominar, sí nos gusta controlar, sí nos gusta tener el señorío. Amén. Pero en realidad, el pueblo de Dios es libre y debe tener mentalidad de libertad, de poder congregarse, de poder buscar sin necesidad de que tenemos que ser 10 o 100 o 1000. No, lo que importa es que somos pueblo y que a quien buscamos es al Señor. Amén. Pero comenzaron en los tiempos cuando se inició, ¿no? eso es lo que hay que hacer. Y allá nos va a llevar el Señor. Porque esa libertad que tenemos ahorita de congregar a tantas personas en un lugar, eso con el tiempo se va a acabar. Cuando venga la persecución y venga todo eso, a ver cuántos se reúnen así públicamente. Amén. En Roma, ¿qué pasó cuando los emperadores perseguían a los creyentes? ¿Dónde se reunían? En las catacumbas. Por allá, escondidos. Amén. ¿Y por qué tenían tiempo para ir hasta por allá? Si la mayoría ya era gente que tenía que trabajar de sol a sol. Amén. Porque cuando hay hambre y sed del Señor, no hay impedimento. Es la carne la que ¿qué dijo el Señor? A la verdad el Espíritu ¿qué? Quiere, pero la carne no. El cansancio, el sueño, el agotamiento, las ocupaciones. La mayoría del sueño ¿qué es? Puras ocupaciones. Estamos tan ocupados que el cuerpo ni siquiera descansa. Porque a veces ni en el Shabbat descansamos. Amén. Entonces, eso es lo que... Ahora, ¿qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo que Él era el Adón del Shabbat? En la Escritura se revela algo muy interesante. Y es que el que lleva el mandamiento también impone lo que se puede hacer y no se puede hacer en ese mandamiento. Ustedes sabían que Josué o Yahoshua, el que entró al pueblo a la tierra prometida, ¿en qué día conquistó Jericó? En un Shabbat. ¿Cuántos días dieron vuelta a Jericó? 7 días. ¿Por qué no guardaron el Shabbat? ¿Era más importante conquistar Jericó que guardar el Shabbat? Era mandato del Eterno. ¿Ah? Era mandato del Eterno. Amén. Entonces el que da el mandamiento es el que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero en eso debemos tener mucho cuidado cuando enseñamos, cuando el Mesías dice eso, porque hoy existe mucho libertinaje en cuanto al Shabbat y mucha gente viola el mandamiento de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado en cuanto nos enseña este tipo de... ¿Cuál es el mandamiento una vez más del Shabbat? Descansar. Descansar. No se trata de que si vas a un lugar o no a un lugar. Se trata de que descanses. Pero hay diversas cosas en el mandamiento de que está en Shabbat, por ejemplo, empezaban a hacer negocios
en el tiempo de Nehemías, los cuales Nehemías amonestó duramente. O sea, si decimos que es el tiempo para descansar, ok, dejar la labor, dejar el trabajo, pero o sea que uno puede ir de shopping, puede ir al mall, puede ir a hacer esto, puede ir a hacer el otro. Entonces el mismo profeta Isaías, capítulo 56, dice: si te abstuvieres tú de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, en mi día santo, y buscares, dice, lo que es agradable, entonces comprenderás verdaderamente lo que es el día de reposo. Amén. Ok, el punto de reposo, el reposo no es ir de compras, ¿verdad? Pero está reposando del trabajo. Sí, pero otro está trabajando. Otro está trabajando porque tiene que ir a comprar lo que otro está vendiendo. Entonces ahí no hay reposo. Amén. Ahora, el punto que está hablando acerca de Nehemías, claramente Nehemías tenía el control de toda la ciudad y era el que podía decir qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el mundo hace lo que le da la gana. El mundo no guarda el Shabbat. Ahora, el Shabbat, ¿quién lo guarda? El que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, el que hace la voluntad de Dios, pues claramente tiene que entender qué es el reposo. Amén. El reposo es no hacer nada que sea común. Nada que sea profano. Pero eso no limita que no puedas hacer el bien. Amén. Ahora, si una mujer cocina toda la semana, pero de repente se entera de que el sábado hay un hermano que está enfermo y que no ha comido porque no hay quien le cocine, ¿puede esa mujer cocinar el Shabbat para llevarle comida a ese hermano? Claro. Cocinar o puede comprar. Amén, no puede ir a comprar, ¿verdad? Eso no le impide. El punto es, lo que dice el hermano es verdad, lo que hay que tener en cuenta, es acerca de que no hagas tú tu voluntad, o sea, no es lo que tú quieres hacer. Una cosa es que se presente una eventualidad, otra cosa es que yo me voy a coger el Shabbat entonces ahora me voy de shopping, o me voy a la playa, o me voy porque ir a la playa, ¿qué es? Yo no voy a trabajar a la playa. Le va a decir, me voy a descansar a la playa. Ah, me voy a descansar a la playa. Amén. Entonces, amén. Entonces el reposo, habría que, hoy en día, hay tantas actividades tan diferentes. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? ¿Por qué los fariseos sacaron toda esa lista de cosas que no se pueden hacer? Porque la gente estaba buscando qué cosas se podía hacer y qué cosas no se podía hacer. Amén. Hoy en día habría que hacer lo mismo. Pero el que entiende claramente al Señor, entiende lo que es reposo. Reposo es que descanses, estés en tu casa con tu familia, tranquilo. Amén. Tratando de descansar. Y ahora, no te limites a hacer el bien. Pero cuando una persona cae enferma, la familia, en día de reposo, también tiene que ir a correr, al hospital, o lo que sea. Y eso es permitido. Claro, Amén. O sea, todo aquello que está por el bien del prójimo, se puede hacer. Es permitido hacerlo. Amén. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Amén. Y eso es lo que el Señor está cambiando. ¿Qué es lo que el Señor está cambiando? Las tradiciones. No hacer de las cosas un ídolo, sino que Dios hizo las cosas para el beneficio del hombre. Amén. El reposo es ¿para qué? Para beneficio mío, para que yo pueda descansar ese día. Pueda decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tinto bien tranquilo, un vaso de leche bien tranquilo, un pedazo de pastel bien tranquilo, en paz. El punto es que uno puede aprovecharlo ¿para qué? Para uno descansar sin limitarse de qué, sin cohibirse de que yo puedo hacer el bien a aquel que está en necesidad en ese Shabbat. Amén. Ahora, pero la diferencia es porque vemos que el Señor iba a las sinagogas el Shabbat, que Pablo iba a la sinagoga el Shabbat, pero ¿por qué iban allí a la sinagoga el Shabbat? Primeramente porque era la costumbre de que el Señor reunirse allí, ¿verdad? Porque era la oportunidad para llevar ¿qué? El mensaje. Pero el Señor iba todos los días al templo también a enseñar. Pablo, ¿por qué iba a las sinagogas? Porque era el día en que el pueblo se reunía para poder llevarles ¿qué? El mensaje. Pero él no lo hacía porque fuera el día más importante para enseñar, sino que era un día donde se prestaba más la oportunidad para poder llevar el mensaje. Pero la Escritura dice que Pablo iba en las plazas, en todo lugar, estaba enseñando igual que el Mesías. ¿Sí, Pablo también recomienda reunirse los hermanos, congregarse, pero no dice que el Shabbat. Dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, realmente, nosotros estamos dando la congregación solamente para un solo día. Amén. Cuando la congregación es ¿para qué? Para fortalecernos, para ayudarnos, para orar unidos, para aconsejarnos, amén.
para exhortarnos, para tantas cosas, pero se está perdiendo eso. Porque todos lo estamos haciendo a que solamente es un día. Tal vez en eso hasta los cristianos están un poquito más mejor que nosotros, o los mismos judíos que se reúnen todos los días para orar. Amén. Pero nosotros no lo estamos haciendo. Amén. Porque primeramente las distancias a veces no se dan. Pero eso no es impedimento, porque lo que hay que buscar es quién vive cerquita y vamos a reunirnos entre nosotros, y no necesitamos que estén todos, pero buscar la forma de cómo congregarnos, de cómo fortalecernos. Amén. Porque para algunos pues eso es cómodo, que el no congregarme toda la semana, pues tengo más libertad para hacer más cosas yo. Amén. Para ver más televisión y para hacer más cosas que no tienen nada que ver con la edificación del Espíritu. Amén. Pero entonces ahí estaría obrando mal la persona, porque verdaderamente está dando a entender de que él tiene un caimportismo de su vida y de su servicio al Eterno solamente son vanas palabrerías. ¿Cómo, perdón? Porque verdaderamente un buen creyente o un creyente que decide servir al Eterno tiene que tener su devocional todos los días. Tiene que estudiar la Escritura todos los días. No se necesita solamente de congregarse. Porque verdaderamente si se congrega o se hace una convocación para congregarse, nadie existe. O sea, en eso estamos ya demasiado mal acostumbrados y verdaderamente somos un... No, pero tampoco es excusa que uno puede congregarse uno mismo. Porque no es lo mismo estudiar uno solo a buscar la coinonía. Y es lo que manda Pablo. Por eso la orden de Pablo dice, no dejéis de ¿qué? De congregarse. Y no está limitándose solamente al Shabbat. Recuerden que ellos lo hacían ¿qué? Todos los días. Amén. Entonces, por lo tanto, la congregación no es algo que no es excusa para que yo también puedo sacar mi tiempo personal para estudiar y para meditar. Amén. Pero me ayuda a que yo pueda exhortar a otro hermano que se mantenga también. Dice que dos leñitos hace más fuerza el fuego, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, lo importante es buscar la manera de cómo solucionar el problema y no buscar cómo evitar la solución del problema. Amén. Lo que dice hermano es cierto. O sea, cada quien tiene que tener su tiempo devocional el mismo. Porque por la mañana no vamos a reunir a toda hora. Por la mañana hay que orar, por la noche hay que orar. Amén. Y en el tiempo que uno tiene libre también puede uno meditar. Pero eso no evita que nos podamos congregar. ¿Amén? Que los que viven cerca puedan congregarse. Pues no se congreguen todos los días, pero al menos sí poderlo hacer 2 o 3 veces a la semana. Amén. Y no tiene que ser mucho tiempo, pero un tiempo específico para compartir y para orar. Amén. Y hoy en día ya ni siquiera se necesita estar literalmente unidos. Hay medios por los cuales Dios ha permitido el poder congregarnos y ni aún de eso tomamos provecho para hacerlo. Amén. Y eso es muy triste. Amén. Es muy triste porque es doloroso que una persona esté a cargo y se prepare y que el que quiere llegue, el que no quiere no llega. Y eso a cualquiera que está al frente también lo desanima, ¿verdad? O sea, si uno no ve responsabilidad en todos, entonces, ¿por qué la carga está sobre mí solamente? O sobre el líder. No, la carga debe ser sobre todos, porque todos queremos reunirnos, no solamente vamos a reunirnos para que es que el hermano tal va a traer la enseñanza, no. Todos podemos, ¿qué dice la Escritura? Cuando se reúnan, unos traen salmos, otros traen ¿qué? Profecía, todos aportan algo. Pero nosotros nos estamos acostumbrando a que solamente uno habla. Solamente uno que tiene que estudiar toda la semana para traer el mensaje. Entonces, creo que eso es lo que lo estamos entendiendo bien. Pastor, en cuanto a lo del medio, como dice el hermano, sí es cierto que era una muy buena opción. Pero también cuando se ponen, entonces, están en un tema y resultan con cantidad de otras cosas que no vienen al tema, cualquiera se aburre, porque yo era una de que yo estaba ahí siempre. Pero esto ya venía una controversia por una cosa, por otra, pero el tema se quedaba ahí. Entonces eso es triste porque también uno viene muy cansado, también el que no trabaja. Lo que pasa es que las congregaciones pueden tener diferentes funciones. Entonces, uno puede congregarse para estudiar, que es una cosa, ¿verdad? Y para estudiar sí no es apto para todos, porque no todos tienen el mismo espíritu. Para estudiar tú tienes que tener deseo de querer
estudiar, de querer. Amén. Pero hay congregaciones para uno orar, para uno compartir. Amén. Y poder, ¿por qué no exhortar a los hermanos o apoyarse unos a otros? O sea, la congregación puede usarse para muchas cosas. Amén. Ahora, lo que es estudio, sí, ya es un poquito más complicado porque realmente si la persona no está en ese espíritu vamos a ver, ¿por qué el Señor? Muchos lo oían al Señor, pero ¿cuántos lo seguían? Muy pocos. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que despertaron interés por querer conocer y oír lo que Él decía, eran los que andaban, ¿qué? Detrás del Señor. Amén. Pero no todo el mundo andaba detrás de Él. Amén. Solamente muchos lo iban a oír solamente porque querían que también pues, hiciera milagros y sanidades. Amén. Entonces, pero todo esto lo hablamos es para hablar acerca de cómo el Señor realmente y el nuevo pacto trajo todo ese cambio. Todo lo que se hizo a partir del nuevo pacto, a partir de la predicación de los discípulos, fue completamente diferente a lo que el judaísmo practicaba antes. Ahora ellos siguieron con muchas tradiciones del judaísmo y vemos que lo que quedaron en Jerusalén se quedaron centrados con parte del judaísmo, porque se alegraban de que, mire cuántos creyentes creen, pero guardan la Torá. O sea que lo importante es que guarden la Torá. Amén. Cuando todo creyente está llamado a hacer el bien. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero a veces nos quedamos con ciertos pensamientos, con ciertas ideas y no queremos salir de ellas. Amén. Vamos a parar allí. Ya el tiempo se nos fue. Ahora, esto para que lo meditemos realmente. Amén. Y recuerde, usted no necesita, o no necesitamos que el pastor o un líder nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Si realmente hay espíritu en nosotros, uno debe comenzar también, uno debe proponerlo también. Amén. El mismo Padre eterno es el que te levanta a orar, el mismo que te llama a estudiar, el mismo que te incita a pensar en Él, a alabarlo. Amén. O sea, es Dios quien hace la obra. Amén. Fíjate que yo creo que el hermano Diógenes se reúne con otro hermano a estudiar. Me parece bien. No tengo por qué estar yo ahí. Todos pueden estudiar. No tiene que estar el pastor al frente siempre. Entonces, si el pastor no está, entonces nadie se reúne. No, todos podemos aportar, todos podemos estudiar y la meta es eso, estudiar. Amén. No siempre tiene que estar el pastor. Ahora, uno está para ayudar en algún tema, algo que sea un poquito, que se requiere la ayuda, pero lo demás lo podemos hacer sin que haya líderes o sin que haya, solo se requiere que haya ¿qué? El espíritu y la voluntad y el amor a Dios y el amor a la palabra de Dios. Amén. Para uno hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Es que los médicos judíos, los que ejercen la profesión de la medicina, aún ellos están en descanso y si los requiere la clínica o el hospital, ellos arrancan para allá. Amén. O sea que si es en el Shabbat, que ellos están libres, si los requieren, tienen que salir y ellos van a atender a su profesión. Amén. Si en el Shabbat se permitía alimentar a los animales, ¿cuánto más se permite alimentar a un ser humano? Si en el Shabbat se permitía ayudar a los animales que están en necesidad, ¿cuánto más a un ser humano? Pero el problema es que la religión, recuerden que todo es con el propósito de que, a veces se hace con el propósito de ayudar, pero ese ayudar se convierte en una atadura para que impedir que el pueblo de Dios pueda ser libre. Amén. Y lo que el Señor nos trajo es ¿qué? Libertad. Él no nos trajo para hacernos esclavos de nada. Amén. Todas las cosas son ¿qué? Son lícitas y uno no debe dejarse esclavizar de nada. Pero el problema es que dentro del pueblo de Dios no estamos entendiendo realmente lo que se nos ha concedido y lo que somos. Y seguimos repitiendo los mismos patrones, las mismas tradiciones, las mismas costumbres y no salimos de ahí. Con diferente nombre. Y a veces, Con diferente nombre, pero y a veces una enseñanza de este tipo llega a ciertas mentes y de una vez la tuercen. Dicen, no, lo que pasa es que el pastor o el líder, ese ya se salió de la Biblia, ese ya es
Ya apostató. Exacto. El mandamiento en sí es no para traer a encarcelamiento a la persona o para encerrar. El mandamiento es para traer libertad a la persona, para Para poder instruirlo. caminar en la voluntad del Eterno. Amén. Ese es el mandamiento. Cuando uno lo entiende. Claro, cuando uno lo entiende, Y pero con la persona humildad. que no lo entiende se encierra en el mandamiento y el mandamiento se lo hace pesado. Claro. Pero cuando usted lo entiende, el propósito, porque todos nosotros tenemos instrucción. Nosotros también como padres damos instrucción a nuestros hijos. Pero la instrucción que le damos a ellos, del mandamiento que damos en casa, no es para esclavizarlos a ellos o para hacerlos que se sientan acorralados, sino es para el bien de ellos, para que lo cumplan y puedan ellos crecer en armonía. Pero los hijos no todos entienden. No, Todos en el tiempo de cierta forma, cualquier persona que escucha instrucción se va a sentir limitada. Eso no se va a quitar. Porque la carne no quiere ¿qué? La carne no quiere limitaciones. Perdón. La carne lo que quiere es puerta abierta para todo. Amén. Pero cuando viene la instrucción, entonces viene ¿qué? Vienen las limitaciones. ¿Verdad? Entonces, y eso que la carne no, y es lo que, pero que la carne se empieza a revolcarse ahí como que, no me ponga ataduras. Pero es necesario para que tengamos una vida ordenada, ¿verdad? Ahora, hasta que venga el entendimiento de por qué es que es bueno. Amén. Sí, eso es muy importante poder llegar a entender, porque a través de